Ya llegó. Venga, profesor, que ya lo habíamos anunciado. Tiene rato aquí. Sí, tiene rato aquí. ¿Qué pasa? Temprano. Yo soy en la puntualidad, eso de escuela de Danilo, no de Leonel. En la puntualidad. Y así vamos a arrancar. Vamos a arrancar de una vez. Él aclaró en la puntualidad. Melanio, Bien. el presidente habló ayer en líneas generales. Usted vino con su folder. Él siempre anda como con los papeles en mano. Como buen educador. Como Como buen la jara. educador. Entonces, ¿qué le pareció, Melanio, el discurso del presidente en líneas generales? Puntualizar algunos temas nodales. En ocasiones es importante que los actores políticos no hablemos por nosotros mismos, sino que nos pongamos en la piel de la población, del ciudadano de a pie. Y ayer yo comentaba el discurso después de las 2 horas y 37 minutos de espera y 97 páginas. El presidente Abinader rompió récord ayer en términos de lo extenso del Por lo discurso. menos se va a llevar ese récord. Y entonces, El discurso más largo de la historia. yo decía, el presidente inició su discurso diciendo, hoy yo le voy a hablar de hechos y cifras medibles. Es la República Dominicana del 2020 la que tenemos hoy en el 2023. Entonces, es una pregunta provocadora y nosotros que no estamos haciendo política a la brigandina, como decía el pueblo, La Bartolina. o a la Bartolina, sino que medimos. Vemos qué está pensando el pueblo. Y ayer, durante esas 2 horas y 37 minutos del discurso del presidente, un equipo nuestro que estaba midiendo recogió las siguientes reacciones en las diferentes plataformas de las redes. Porque el gobierno se cuadró hoy muy bien. Cuando tuve los medios escritos, el Caribe tiene 10 páginas Dedicado a él. exclusivamente dedicadas a información del discurso de Abinader. 9 para ser preciso. Y en la 10ª página aparece la oposición condensada en una página. Y en el caso de la rueda de prensa que dio la Fuerza del Pueblo, ninguna foto. En el caso de Abel Martínez, que hicimos una respuesta institucional contundente ayer, ninguna foto. Y lo traduce a 2 cuartillas. Entonces, claro, todos conocemos cómo se manipula aquí. Cuidado. En los medios escritos. Hay gente que están asignados a los periódicos para saber qué cosas pueden dejar pasar y qué cosas hay que bloquear. Ahora, esa política vieja, esa política de dinosaurios, lo que refleja es que hay muchos actores políticos que no se dan cuenta que el mundo cambió. Y la información ahora en tiempo real. Y las redes sepultan. Ayer las redes sepultaron al gobierno y la oposición se cogió a las redes sociales. Y todas las tendencias que habían ayer eran contrarias al gobierno y al discurso del gobierno. Comentario. Inmediatamente comenzó el discurso. Las mismas promesas vacías. 102.934 comentarios. Estamos hablando de Facebook, Instagram, las plataformas más conocidas. Luis Abinader repite lo mismo. 54.128 comentarios. Las mismas promesas vacías. 167.603 comentarios. Y podemos decir los momentos en que se medían durante el discurso. El discurso parece un show político, 33.127 comentarios. No parece un discurso de rendición de cuentas, 10.938 comentarios. El Congreso convertido en comando de campaña, 9.081 comentarios. Los haitianos son los principales aliados de Luis Abinader. Y son cosas que yo no necesariamente las comparto. 44.893 comentarios. Pero ¿cuál es el país que Luis está hablando, por favor? 123.840 comentarios. Pero Luis, este país no hay dinero en la calle. 198.925 comentarios. Luis, háblame de la economía de la calle. No me hable de sueños. 71.248 comentarios. Yo no voy a seguir porque abrumaría y mataría la entrevista. Pero lo que quiero decirle es que cuando el presidente Abinader decía, si la República Dominicana de 2023 no es la misma de 2020, lo que habría que inmediatamente preguntar a la gente, ¿estamos mejor o estamos peor?
La gente siente que en la calle, en sus hogares, hay más seguridad o menos seguridad. Según el pollo indio. La gente cree que hoy se come menos o más. El presidente quiso hacer un chiste con lo del pollo indio y para ponerse en la onda de los chicos y de los jóvenes. Óyeme, la comparación fue con el 2011. ¿Por qué? Y es lo que quiero dejar en este programa dicho. No lo dije ayer, no he visto que lo hayan dicho nadie. Los discursos del presidente se mueven con la brújula de las encuestas que maneja. En el 2021 se hizo una sopa de letras para ver las palabras que más se repetían. Y las palabras que más se repetían eran millones, millones, millones. Promesas, promesas, promesas. En segundo lugar, se hablaba de pandemia, guerra, etcétera. Excusas, excusas, excusas. ¿Sabe cuántas veces se mencionó la palabra corrupción ya en el 2021 en el discurso? Una vez. La principal bandera con que este gobierno surgió. ¿Habló ayer el presidente del Ministerio Independiente? ¿Habló ayer de corrupción e impunidad? No. ¿Por qué no? Porque las encuestas dicen que el principal problema del país es la inseguridad, es la carestía de vida, y ese problema haitiano le dio por la madre. Por eso termina el discurso con esa perorata, invitando a la emoción y hablando de un pacto nacional. ¿Qué pacto nacional, señor? Si usted acaba hace 2 semanas de introducir el proyecto de ley de trata y de explotación laboral, que es lo peligroso, la cola, explotación laboral, para otorgarle la ciudadanía o la legalidad, los documentos legales a los migrantes. Y encima de eso, a ti, de 0 a 100,000 pesos, poner a pagar los costos que implica esa legalización y acoger a esas víctimas de trata y de explotación. De manera que el presidente se mueve conforme la brújula de las encuestas. Habla de esto porque eso es lo que está dándote por la madre. O resalta esto o no resalte eso porque eso no apunta a ser un elemento importante en las encuestas. Profesor, quiero preguntarle lo siguiente. Le acabo de hacer esta misma pregunta a don Antonio Florian y quiero compartirlo con usted. He dicho que en la viña del Señor no hay nada tan bueno que no tenga su mancha también, ni nada tan malo que no tenga algo de bueno, ¿verdad? Me gustaría que usted pudiera destacar, ¿verdad? O informarnos cuáles cosas usted entiende de esta locución del presidente que pudieran ser positivas. Usted, mira, si nosotros estamos de acuerdo con esto que plantea el presidente, es beneficioso para el país y queremos que siga en esa dirección, ¿cuáles cosas positivas pudiéramos destacar? Tú me la pones para que yo la bate por los 411. Yo quiero honestamente felicitar al presidente Luis Abinader por un efluvio de sinceridad que tuvo en el discurso de ayer. Sí. El único efluvio de sinceridad. ¿Cuál fue ese? Reconocer que Punta Catalina es el portaaviones de la generación eléctrica en República Dominicana, que aporta 220 millones de beneficios y que al mismo tiempo genera 4.700 megavatios de electricidad que ellos no han podido instalar. Ni en los 4 años van a poder instalar un solo megavatio de energía base. Los 125 megavatios, él dice 172 que hay de energía renovable, es una energía inestable. En términos de energía base, que es la que se produce con fuelol, con gas natural, con carbón, gobierno en 4 años no va a instalar un solo megavatio. Y segundo, elemento positivo que nosotros queremos felicitar de manera entusiasta al presidente Luis Abinader. Reconoció que él no sufre del síndrome de Adán. Es decir, él entiende que el país no comenzó en el 2023 en cuero. No comenzó como Adán. Comenzó con una serie de obras encaminadas que él le ha dado continuidad. Ejemplo, circunvalación de Asua. Circunvalación de Asua. Dice el ministro de Obras Públicas que le encontró en un 60. Nosotros decimos, los funcionarios de la gestión de Danilo Medina dicen que la dejan en un 75 y ellos dicen ahora que la encontraron en un 30. La famosa carretera del Ámbar,
que la prometió en su primera visita a Santiago. Ayer la retomó, también es un proyecto que se incubó durante la gestión del PLD. No quiero hablar ni siquiera del elevado de Boca Chica, que estaba prácticamente hecho. No quiero hablar de Pedernales, que vi mucha euforia en el senador, pero el plan maestro de ese proyecto, recuerdo que lo anunció Gustavo Montalvo en una de las visitas que hizo el presidente Medina a esa comunidad. Doctor, para nosotros es ¿verdad? Que estoy reconociendo lo positivo del discurso. Sí, a su manera. Se le quedó el Senasa. El doctor Melanio me dio con la de Vamos, Kimberly. Melanio, doctor Melanio Pérez. Paredes Reinaldo, mi hermano, lamentablemente. Sí, que en paz descanse. Así es. Un político de la trayectoria suya, que fue diputado en el 90, que fue director de Portuaria, que fue ministro de Industria y Comercio, de Educación, de Infotec, que ha sido de la clase política que ha visto crecer este país y ha tenido que enfrentar de una manera u otra en la comisión política de su partido los principales problemas del gobierno, y que a su partido también le tocó muchas veces hacer este discurso que a veces nosotros, he visto a muchos de la oposición criticar. No se ha convertido esto en un cliché, que la oposición critica al presidente que está de turno, sin embargo, cuando le toca el turno de gobernar, hace lo mismo o peor. No, y ahí le doy a mi querido amigo otro reconocimiento al gobierno. El crecimiento económico y de estabilidad macroeconómica, un punto fuerte de este gobierno. Sí. Y no la negamos. Ellos iban a decir que eso era en Marte, que era la estratosfera. No, nosotros decimos sí. Hay estabilidad macroeconómica. Es importante que el país pudo salir de la economía cerrada, y ahí tienen discutiblemente este gobierno méritos con el turismo. No porque el turismo estuviera mal. Recuérdense que Danilo habló de 10 millones de visitantes para esta época, pero la pandemia indujo al cierre, pero innegablemente que todo lo que hizo el gobierno en materia de abrir el turismo como un potencial importante, porque la gente, porque estuvo 1 año y medio, 2 años encerrado, hubo una irrupción de salir, y el gobierno aprovechó ese momento. Con el tema de la vacunación, se le fue la mano. Yo nomás me puse los 2 sueritos chinos, porque hubo gente que se puso 5 vacunas, pero yo con mis 2 sueritos chinos resolví, como dicen los gringos, sueritos chinos. Bueno, pero yo tengo que reconocer que el crecimiento económico de la región y República Dominicana ha sido el país que ha tenido los mejores desempeños. Ahora, crecimiento económico hemos tenido en 50 años. Lo importante para un gobierno es ver cómo ese crecimiento puede impactar en términos sociales. Doctor, la educación no puede irse. Pero espérese, porque es mi turno. Pues más adelante. Para que quede la hay una secuencia. Vamos, que ahí voy yo a hablar del tema de la educación. Ya ustedes me imagino que cerraron con el discurso. Pues si lo dejan hablar más del discurso, acaba con el presidente. Profesor Melanio, vamos a hablar del debate que tienen estos días con el tema de educación y la decisión que tomó el actual ministro de que los libros de textos vuelvan a ser producidos por el Ministerio de Educación, porque se olvidó de que en un momento estos libros de texto se hacían en el Ministerio de Educación. ¿Qué opinión le merece a esto? Porque sabemos que hay sectores interesados, que tienen intereses que están en contra de esta disposición, y sabemos que usted fue víctima en un tiempo de esos sectores también que tienen intereses. Tú eres muy jovencita, testigo de excepción no tanto, maestro, ¿no? de lo que ocurrió en el 2010. Vamos, déjate de la violencia de género. Qué bueno, doctor. Aquí sufrimos eso permanentemente. Están en minoría ustedes, pero tienen mi apoyo. Gracias. Miren, yo quisiera que este programa, Edwin, te lo planteo, invita a tu amigo Eduardo que venga aquí también. Yo quisiera que este programa abra un debate sobre ese tema. Y yo les digo lo siguiente: observen el comportamiento de los actores políticos que se ve en lo mediático. Observen el comportamiento de los actores empresariales que se ve en los medios de comunicación. Ese tema que ha destapado el ministro de Educación va a generar
muchos problemas en las próximas semanas. Ya hay varias instancias sometidas en el Tribunal Superior Administrativo, Sí. pero justamente ese es el meollo del negocio Es educativo. inconstitucional, la Solo libre voy a competencia. decir que donde yo lo dejé en el 2010 y que satanizaron mis textos integrados, está en el mismo lugar. En 13 años no ha habido ninguna mejoría, ni hubo alternativa a la propuesta que en ese momento preconizaba mi gestión. Melania, Entonces yo le pido a ustedes, hagamos un programa especial, inviten al ministro. Pero- vamos a Yo estoy en hacerlo. disposición de venir. En ese tema, el ministro decía, yo le escuché ayer, que él decía que en la gestión de Navarro se licitaron unos libros por 1.000 millones de pesos y que están todavía en almacén, que lo van a votar porque ahí mismo cambió como que el currículum, cambiaron los libros y entonces, porque cambian cada 4 años, y entonces al final esos libros que se compraron a editoras, esos 1.000 millones de pesos están ahí en almacén y se van a votar, 1.000 que millones de parte de la decisión de que los libros sean producidos por educación es esa. Yo, por ese negocio. yo en esto me voy a la palabra bíblica que dijo Jesús: dejen que los muertos entierren sus muertos. Que cada quien venga aquí a defender lo que hizo o lo que está haciendo el Ministerio de Educación. Aquí está un humilde servidor de cara al sol, aunque me quisieron lapidar, y tengo todos mis libros allá guardados, mi colección, para discutirlo con quien sea en cualquier momento. Ahora, eso lamentablemente es lo que tiene acogotada la educación dominicana. El negocio El educativo, 4% el de hecho todo de el que mundo lo quiere. ese en el 2010, el negocio de los libros de texto dejaba entre 5.000 y 6.000 millones de pesos Carajo. en el mercado. Melania, En el yo- 2010. Yo no lo Fue puedo. grave lo que Víctor, acaba de Víctor tiene que hacer una, pero déjame hacerla porque se la hago a todos los del Usted el jefe sector. aquí. No, a todos los del sector, porque a mí me han cogido con ese tema. Y yo no quiero dejarlo ir de aquí a usted sin que usted me responda lo siguiente. Melania, Ángel Hernández, dueño de La Guapa, vicepresidenta, jefa en Pucamaima. Luis Abinader, dueño de OIM. Y entonces vienen y nos dicen Y la que, UT. y vienen y nos dicen ahora que van a hacer un tema desde el gobierno con fondos de la MESI y fondos de educación, de que para hacer un tema de crédito estudiantil, crédito educativo, para financiarle préstamos a los hijos de los pobres que no puedan acceder a becas En sustitución de becas. para mandarlo a las universidades privadas. Explíqueme eso, que yo no lo entiendo. Mientras el interés mercurial Ay, Dios mío. tenga sus manos metidas en la educación Ay. preuniversitaria y universitaria del país, no avanzaremos. Aquí no hay una sola universidad que tenga el ranking de las 200 universidades de calidad en el mundo. No hay una sola. Se quedó un poco corto ahí, maestro. No aparece No hay mucho. una El sola. ranking Shanghai mide 1.000 y ahí no hay ninguna dominicana. Y entonces yo digo, aquí estamos en retórica y retórica y no vamos al meollo del asunto. Y peor aún, educación sigue siendo objeto de interés mercurial. Y mientras no superemos esa visión, no avanzaremos en ese campo. Es un secuestro. Víctor. Es un secuestro. Don Melanio. Mire, hay una diversidad de temas realmente, porque yo sé que el PRM, anteriormente PRD, hicieron práctica la ridiculización de las alocuciones en la Asamblea Nacional, pero ahora vimos a los que enarbolaban ridiculizaciones haciendo de ridículo ahí, porque tomar como parámetro 2020-2021 para usted sustentar una bonanza del 2022, creo que ahí hay una falta a la deontología y a las interpretaciones, por no hablar de manipulación de las estadísticas. Ahora bien, don Melanio, para centrarnos en lo que es sustantivo para el pueblo, ¿cómo dimensionar una agenda política para superar una administración que llegó al gobierno para nada? Sí, es lamentable. ¿Está en consonancia el PLD en madurez de afianzar alianzas políticas medulares para superar a este fideigobierno? El curso de los acontecimientos irán forzando a que aquí se produzca
toda una corriente que conduzca a la salida de este gobierno. Y digo esto porque justamente ayer anunciaron la cooptación de otro alcalde de Tenares, de la Fuerza del Pueblo. Ellos están cometiendo la voracidad del gobierno, del partido de gobierno, va a unir a la oposición, al fin y al cabo. Yo en el PLD no hablamos de alianza hasta el próximo año. Todo eso tiene un curso, hay unos calendarios. En el caso nuestro estamos fortaleciendo nuestra candidatura. El partido está firme. No hablamos de encuesta de candidatos porque todavía no hay ningún candidato oficializado. Ahora, como partido, nosotros nos dedicamos todos los años a reconstruir y renovar el Partido de Liberación Dominicana. Y está ahí. Esa es nuestra plataforma. Y hoy estamos en capacidad de trabajar en 4 frentes distintos en todo el territorio nacional. Pero innegablemente que estamos viendo más allá del muro, y lo que apunta a toda esta situación es que aquí puede darse un gran frente en el seno de la población dominicana para salir de este gobierno. Yo solamente quiero decirle a ustedes lo siguiente: este es el primer gobierno en la historia republicana que presupuesta y maneja 1 billón de pesos. 1.4. 1.4, es decir, para los gringos 1 trillón, para nosotros 1 millón de millones, el primero. ¿Y qué ha pasado con ese dinero? ¿Qué ha pasado con 21.000 millones tomados en préstamo en 2 años y medio? No ha pasado nada. Y le dejo este cuadro. Esta es una relación de los últimos 4 gobiernos, incluidos 2 del PRDM y 2 del PLD, para que vean el comportamiento en el gasto o inversión de capital y el aumento de la deuda externa. En el gobierno de Hipólito Mejía, 2001-2004, la deuda externa aumentó en términos netos en 3.341 millones de dólares. La inversión de capital fue de 4.084 millones de dólares, evidentemente en favor del gobierno de Hipólito. O sea, se endeudó menos que lo que invirtió en capital, porque es plausible, es justificable que usted se endeude si va a invertir, porque la inversión implica que tú vas a aumentar la producción y que lo que genere en términos de producción va a pagar ese endeudamiento. El gobierno de Leonel Fernández entre 2005 y 2012 se endeudó o aumentó la deuda en 12.641 millones de dólares y su inversión fue 16.888 millones en gasto de capital. Recuérdense que la oposición decía... Esto no va a terminar bien aquí hoy. Recuérdense que la oposición decía que en el primer trimestre del 2012, o el primer, digamos, los primeros 5 meses, los primeros 6 meses del 2012, a Leonel se le fue la mano invirtiendo. Entonces, en el gobierno de Danilo Medina, 2012-2020, se aumentó la deuda en 19.689 millones de dólares. ¿Cuánto se gastó? Y se gastó 21.316 millones de dólares. Es decir, siempre más en inversión de capital. Es lo que se cogía. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va ahora? ¿Qué ha pasado? Atención, país. Este gobierno ha incrementado la deuda en términos netos en 2 años y medio. Fíjense que la deuda aumentó en 8 años en 19.000. Ellos en 2 años y medio han aumentado en 10.470 millones de dólares. ¿Cuánto han invertido en capital? 5.236 millones de dólares. La mitad. No más palabras. Gracias, Melanio. Vámonos.